Bienvenido a Carlos Pellegrini, al Centro Cultural. Hay mucha gente que está esperándolo como para escuchar su palabra y nos puede adelantar sobre lo que va a hablar, sobre qué va a contarle a toda la audiencia, toda la gente. Bueno, en principio gracias por la recepción. Estoy muy contento por la invitación, que en realidad ya es la tercera, cuarta que se produce y yo me hago una escapada después de que me invita la gente que se dedica al cuidado de los ancianos. Y respecto a qué temas voy a hablar, yo tengo algo previsto, pero también me gustaría que la gente que viene a estos eventos y que viene con dudas, viene con cuestionamientos, preguntas, inquietudes, muchos de ellos ya se dedican a cuidar, que hagan preguntas. Dentro de los temas que yo quiero plantear, así que me parece que seguramente les van a interesar, el primero es lo que yo llamo geroadolescencia o segunda adolescencia, que es un análisis de la etapa de la vida, más o menos para que ustedes se ubiquen, entre los 60 y 75 años, donde analizamos un proceso parecido a la adolescencia del adolescente, la primera adolescencia, entre la niñez y la adultez, porque se produce del pasaje de la adultez a la ancianidad un proceso de despersonalización donde la persona es mayor pero no es vieja. Entonces pasa a ser de golpe el más viejo de los jóvenes y el más joven de los viejos. Entonces le cuesta encontrar con quién entenderse, con quién sentarse y prepararse y construirse para el anciano que va a ser. Ese es uno de los temas. El segundo tema que tiene bastante vigencia hoy en día, que es la persona mayor frente a la cuestión política, no en sí desde lo partidario, sino a mi entender cómo deberían moverse las personas mayores para lograr mucho más eficiencia política en beneficio de ellos. Cómo podían manejar la cosa como para que los políticos, cuando les toca gobernar, se ocupen un poco más de ellos. Y después, como te decía, las preguntas. Ya depende de la gente, ¿no? Donde seguramente va a aparecer el tema de demencias, Alzheimer siempre viene, y donde seguramente también me van a preguntar algo sobre la cuestión cotidiana del cuidado, los problemas que tienen con la familia que los contrata, los problemas que pueden tener en una residencia geriátrica. Eso se repite. Yo, por ejemplo, ayer estuve en Rosario en una conferencia similar a esta, con un grupo de cuidadoras que ya hace muchos años han hecho una asociación grande, y bueno, las preguntas se centraban en eso, ¿no? En el cotidiano, cómo hacer para manejar la situación. ¿Cuáles son los avances que hubo en estos últimos tiempos en relación a esta temática? Mira, avances en cuanto al tema de ancianidad, yo diría que si dependemos de lo que nos gobierna, nada. Lo poco o mucho que puede haberse producido tiene que ver con la forma que la persona mayor se planta frente a la sociedad. Pero con COVID de por medio y frío ahora de por medio, esto te diría que más que avance tenemos retrocesos. Las personas, calcula que 2 años en encierro una persona mayor es terrible. Seguramente algunos de ustedes ya tienen hijos. Imaginen una criatura que vos la tenés 2 años en un departamento, en una casa, en una ciudad grande, Rosario, Buenos Aires, Córdoba. ¿Qué pasa en esos 2 años? ¿Cómo se atrasa? Bueno, calculen una persona mayor, donde uno, como pasa también con la gente joven, fundamentalmente las criaturas, tenés que estar detrás estimulándola como para que no se deprima, no pierda hasta tono muscular, porque el que estaba acostumbrado a hacer alguna actividad física no lo pudo hacer, y bueno, así que realmente a mí me gustaría poder darte buenas novedades, pero no hay. Mi idea de alguna manera en esta charla es marcar, como te decía, a partir del concepto de geroadolescencia y del concepto de cómo plantarse frente a la cuestión política, marcarles un camino como para que las personas mayores sepan que hay una posibilidad interesante de participación política, no necesariamente partidaria, sino como grupo etario, para que los que aspiren a gobernarnos empiecen a pensar en la persona mayor como un cliente político, para que se motiven y se muevan un poco más en relación a este tema. Bueno, hay muchas evidencias de cosas Abuso, maltrato. Eso, mira, es un tema recurrente. No necesariamente, como la gente piensa, el maltrato se produce en las instituciones. Y no necesariamente el maltrato, cuando nos referimos al maltrato, implica maltrato físico. Tiene que ver más a veces con lo psicológico y el abuso económico. El manejo del dinero de la persona mayor, o sea, yo me quedo y manejo el dinero de la persona mayor, manejándolo con la amenaza de que, parece mentira, pero va a comer menos, o le doy una pastilla para que duerma más, o no le permito de alguna manera que vengan los nietos a visitarlo. Entonces, por eso, desde que existe un anciano en este mundo, existió el maltrato y también existió el buen trato.
es un tema que la geriatría lo reflotó hace muchos años porque quiere que la gente sepa que existe y que esté atenta a que eso, y paradójicamente se produce más en los domicilios que en las instituciones. Porque la gente piensa que no, en los geriátricos, los mandan, no están así. El tema de la familia a la hora de acompañar a los ancianos que están viviendo este proceso justamente de entender que tal vez su cabeza está bien, pero por ahí su cuerpo no responde tanto. ¿Cómo la familia puede acompañarlos a ellos para que se sientan contenidos? A ver, hay una tendencia en general en la sociedad a ver al anciano como una víctima. Y a veces es víctima. Recién estamos planteando el abuso de maldad. Pero a veces no es víctima. A veces la víctima pasa a ser la familia. Porque hay ancianos que, siendo muy conscientes de lo que pueden lograr por experiencia, por vivencia criolla, terminan manejando a la hija fundamentalmente. Habitualmente es una hija que es la que cae en esta situación y de alguna manera se abusan, al revés, el abuso pasa del anciano a la familia respecto a las demandas que se le hacen. O sea, yo no tengo ninguna duda que vos me vas a tener que cuidar. Y resulta que esa chica pasó a ser una mujer grande, ya se quedó soltera y no sabe qué hacer de su vida, ¿viste? Así que es bastante complicado. Pero en general los argentinos somos muy familiares. Ningún anciano va a una residencia geriátrica porque ande rengo, porque no sé, tenga algún pequeño defecto físico o por ser viejo. Habitualmente la gente visita una residencia geriátrica y se asesora porque realmente llega un momento que después de haber intentado contenerlo en la casa, se ve desbordado y se da cuenta que socialmente se ve afectada toda la familia. Entonces algo tienen que hacer y buscan ayuda. O buscan el cuidador a domicilio, que es la primera etapa, la más avanzada, que es un centro de día o un establecimiento geriátrico. ¿Cómo se envejece saludablemente? Pero saludablemente desde la cabeza, digo, desde lo mental, porque no sé si debe ser fácil envejecer o aceptar que uno se vuelve viejo. Mira, es como todo. Yo no conozco a ningún joven que quiera morirse antes de ser viejo. Todos queremos llegar a ser viejos. Después cuando somos viejos nos quejamos de la vejez. Así que, viste, un poco, es una condición humana esa. Ahora, ¿cómo se envejece saludablemente? Mira, cuando se terminan los proyectos empiezan los problemas. Mientras vos tengas proyectos, hasta desde una silla de ruedas, desde una cama, en una postración, estando postrada, mientras vos tengas un porqué, encontrar un sentido a la vida. Yo diría que lo mejor es seguir viviendo y habitualmente esa gente no tiene grandes problemas. El problema fundamental de la gente, más allá de la edad que tenga, se produce cuando la persona pierde el rumbo, o sea, cuando la persona realmente no entiende para qué se despierta. Todos los días son iguales, habitualmente pierden autoestima, o sea, no dejan de valorarse a sí mismos, se sienten culpables o sienten que los demás son culpables de lo que le pasa. Entonces se van abandonando y se produce un cuadro similar a la dependencia, a la decrepitud, que es lo que nosotros decimos un mal envejecimiento. Si ustedes son muy jóvenes, pero si desde la edad de ustedes se cuidan un poco de lo que comen, o sea, hablamos de, no me refiero a una dieta puntualmente, sino comer dentro de lo que todos sabemos que es lo sano. Se mantiene el cuerpo en actividad, o sea, se mueven. No necesariamente hacer físico-culturismo, o sea, tener actividad física y tener vinculación social, los afectos es fundamental. El gran problema es la soledad no deseada. Si vos querés estar sola, bueno, es un gusto, bacano. Pero el que cae en soledad sin querer estar solo y no tiene con quién vincularse, está muy cerca de la depresión y de la decrepitud. Así que bueno, esos son los caminos, ¿viste? Tratar de mantener un buen vínculo social, una buena alimentación y una buena actividad física, ¿no? Y tener proyectos. Eso es básico. Si no hay proyectos, la vida no tiene sentido. Te preguntás para qué naciste y ahí se empiezan los despelotes, ¿viste? ¿Para dónde voy ahora? Muchas gracias. Bueno, un gusto.